Servir en el Cristo ascendido. Muchas veces me he encontrado con personas que me hacen la misma pregunta. Hermano, ¿le parece difícil o fácil servir al Señor? Siempre les contesto en esta forma. Depende de si usted le sirve al Señor en sí mismo o en Cristo. Si usted le sirve en usted mismo, será más difícil. Si le sirve en Cristo, será muy fácil. En Cristo, incluso lo laborioso de su obra será para usted una cama de descanso. Cuanto más labore en el Señor, tanto más disfrutará el reposo del Señor. El hermano Ni me dijo una vez, cada vez que sientas que tu obra para el Señor es una carga, debes decir al Señor que vas a atenderla y acostarte en ella como en una cama. ¿Entiende usted? Servir al Señor en el Cristo ascendido es simplemente un descanso. Cuanto más uno labora, tanto más descansa. Toda la diferencia se encuentra en el Cristo ascendido. Servir en Él es verdaderamente un descanso. En 1958 fui a Dinamarca y me encontré con un hermano que era un obrero de tiempo completo. Él había aprendido mucho acerca de servir al Señor. Mientras estuve allí, me pidieron que diera una serie de mensajes en la conferencia que él daba. Posteriormente, este hermano se me acercó y me preguntó, hermano Lee, ¿se preocupa usted? ¿O usted se preocupa? Le dije, hermano, ¿por qué me hace esa pregunta? Él me contestó, me doy cuenta de que usted tiene una gran carga. Cuida de toda la obra del Señor en el lejano oriente. Tiene muchos colaboradores y hay muchas iglesias. Es una gran obra y debe de haber muchos problemas asociados con ella. Me gustaría saber si usted se preocupa o no. Le contesté, hermano, míreme la cara. ¿Le parece a usted que yo me preocupo? Él me contestó, esta es precisamente la razón por la cual vine a verlo. Pensé que debe tener muchas cargas, problemas y dificultades. Usted debe ser alguien que siempre está preocupado. Pero cuando veo su rostro no hay ninguna muestra de preocupación. Parece que no se preocupa por nada. Entonces le dije, hermano, alabado sea el Señor. Nunca me preocupo y esto simplemente se debe a Cristo. Estoy en el Cristo que ascendió al cielo. No sé cómo preocuparme, pero sí sé cómo alabarlo a Él. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Estoy en Cristo. Cristo es mi tierra elevada. Vivo en esta tierra. Ando en esta tierra. Todos mis problemas, todas mis dificultades, todas mis aflicciones, todas mis cargas están debajo de mis pies. Se han convertido en mi asiento. Puedo descansar en todos mis problemas. Puedo reposar en todas mis dificultades. Cuanto más dificultades tengo, tanto más disfruto del Cristo ascendido. Esta es la experiencia de Cristo. Usted también puede tener esta experiencia ahora mismo. Cristo está en usted y usted está en Cristo. Pero siento decir que muchas veces a usted se le olvida que tiene a Cristo. Simplemente se olvida de Él. No aplica a Cristo en su situación. Por favor, no piense que soy una persona peculiar o especial. Soy una persona muy ordinaria.
ordinaria. Soy tan ordinaria y tan débil como usted. Pero tengo el secreto. Cuando me enfermo, en problemas, digo, Señor, te alabo. Aquí está otra oportunidad de experimentarte. Aplique usted a Cristo en su situación. Así experimentará a Cristo como el ascendido y sabrá que también ha ascendido con él. En Cristo ya ha ascendido a los cielos. Oh hermanos y hermanas, qué Salvador es Él, qué Cristo es Él para nosotros, qué salvación, qué liberación. Él es el Cristo viviente que ascendió a los cielos. Tenemos que comprender y experimentar a Cristo a tal grado. Tenemos que alabarlo porque es el Cristo espacioso y el Cristo ascendido. Amén. Amén, aleluya. Qué maravillosa lectura. Servir en el Cristo ascendido. Amén. No sé si quieren ya empezar a comentar. Carolina, no sé si pudieras comentarnos algo de lo que leímos en esta pequeña lectura esta tarde. Esta primera parte es bien preciosa porque casi al final de este párrafo dice, en Cristo, incluso lo laborioso de su obra será para usted una cama de descanso. Cuanto más labore en el Señor, tanto más disfrutará el reposo del Señor. Y es bien precioso ver esto, ¿verdad? Que cuando nosotros servimos en el Señor y no en nosotros, para nosotros el hecho de la obra del Señor o servir en el Señor va a ser como un descanso. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? Y cómo es que nosotros podemos ver ahí cuándo es que nosotros estamos laborando en Cristo y cuándo estamos laborando en el Señor. Porque cuando laboramos en nosotros mismos va a ser muy difícil, va a ser cansado. Pero cuando laboramos en Cristo va a ser como una cama de descanso. Y eso me gustó mucho. Y me quedo con dos palabras que mencionan ahí, que es aplicar y no olvidar, que eso está casi al final. Y ahí el hermano mencionaba que debemos de, en primer lugar, no olvidar que estamos en el Cristo ascendido y que en todas las cosas que nosotros hagamos aún en nuestra vida cotidiana debemos de aplicar a este Cristo ascendido. Entonces, alabado sea el Señor porque en esta lectura nos vuelve a recordar de este Cristo maravilloso. Amén. 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 Amén por el Cristo ascendido. Yo disfrutaba, siempre he disfrutado eso, hermanas, porque de verdad que a veces nos olvidamos que tenemos a ese gran Dios, ¿verdad? Y como decía Carol, aún en nuestras quehaceres cotidianos, ¿verdad? A veces nos sentimos tan cansados, al menos yo, la realidad es que me he sentido muy cansada, ¿verdad? Ahorita estoy un poquito mala y le decía yo a Mario, no hay forma de que yo sane, pues, y me dice, yo estoy orando por ti para que tú sanes. Pero me doy cuenta de que nosotros en lugar de estarnos quejando, disfrutar de ese Cristo ascendido, ¿va? Descansar en Él, ¿va? Yo tal vez ya no puedo trabajar en, ¿cómo se llama?, en las cosas del Señor, pero yo creo que si yo estoy orando al Señor, clamando por mis hermanos, ¿verdad? Que el Señor los guarde, los ayude, pues que la obra crezca, ¿va? Que nosotros podamos ser testimonios del Señor. Yo creo que es como laborar también en Él, ¿verdad? Y lo único que tenemos que hacer es descansar en Él. Nos olvidamos de que Él está con nosotros, ¿verdad? Y así le decía yo anoche, ¿verdad? Señor, yo estoy cansada. Ya no quiero ya seguir así porque me puse muy mal este fin de semana. Pero le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él como que me vuelve de nuevo las fuerzas. A pesar de que son mis problemas, ¿verdad? Él quiere que yo descanse en Él, ¿verdad? Que yo siga buscándolo, proclamándolo, orando por los demás, ¿verdad? Tal vez no es un trabajo, pero yo siento que sigo orando. A veces me da tristeza, ¿verdad? Cuando veo a los jóvenes allá afuera, los que un día estuvieron con nosotros. Le decía yo, Señor, mira estos jóvenes. Señor, mira a esta hermana, un día te buscaba. Duele
duele porque son parte de nuestro cuerpo, ¿verdad? Parte del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que se han ido, pues, y que no encuentran descanso porque buscaron primeramente las cosas del mundo y no buscaron al Señor, ¿verdad? Pero qué maravilloso saber, ¿verdad?, que podemos descansar en Él, que podemos venir a Él y decirle, Señor, aquí estoy, quiero descansar en ti. Y esta tarde, pues, es de descanso, a descansar en Él, ¿verdad? Y entonces, alabo al Señor porque Él ha sido fiel, porque en su misericordia hasta aquí nos ha tenido, ¿verdad? Nos ha guardado, nos ha bendecido, nos ha proveído, hemos podido orar. Yo me doy cuenta que hasta más con gozo he recibido la palabra. Yo vengo todos los días a platicar con Mario, casi más de una hora, pero leemos un libro que él tiene allí, compartimos y de ahí pues oramos. Y para mí ha sido una gran bendición, pues mi espíritu pues descansa, ¿verdad? Tal vez mi cuerpo no, porque está cansado de la vida material o de la edad que uno ya va avanzando, ¿verdad? Pero digo yo, Señor, gracias porque tú me haces sentar en los lugares celestiales a descansar contigo, ¿verdad? A esos lugares donde hay pastos verdes, donde podemos venir y descansar en él. Y amén, porque cada vez que se comparte, pues es un nuevo disfrute, ¿verdad? Dice que es bueno tener reuniones y que no nos olvidemos de estar juntos, ¿verdad? Porque a ellos ahí vamos a encontrar, dice, vamos a encontrar no solo el descanso, siempre va a haber una palabra para nosotras, ¿verdad? Depende cómo está nuestra vida, ahí va a ir la palabra para nosotros. Yo le agradezco al Señor porque una vez me está recordando que en Él debo descansar. Amén. 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 Hermana Elena, ¿qué nos podría compartir de la pequeña lectura que tuvimos hoy? Amén. Amén, porque realmente necesitamos mucho de Cristo. Sí. Necesitamos mucho de Él porque de veras que, como veíamos, ¿va? El Señor Él no ve nuestra obra, ¿verdad? Sino la persona que nosotros somos. Y aquí también nos habla, ¿verdad? De que cómo servir a este Cristo ascendido, ¿va? No se oye. Bien, dele. Amén. Le escuchamos. Yo pensé que no se oía. Entonces, me gustaba también, va, que realmente nosotros no debemos de servir al Señor por nosotros mismos, ¿va? Porque si nosotros servimos por nosotros mismos, dice que esto será muy difícil, ¿verdad? Pero si nosotros le servimos en Cristo, será mucho más fácil, ¿verdad? Porque realmente va a ser el Señor en nosotros, no nosotros, ¿verdad? Porque realmente nosotros que no quisiéramos hacer muchas cosas, ¿verdad? Pero lamentablemente si nosotros servimos en nosotros, esto no va a servir de nada, ¿verdad? Uh-huh. Pero como decía aquí el hermano, ¿verdad? Que realmente tenemos que servir en el Cristo ascendido. Y me gustaba también lo que compartían las hermanas, ¿verdad? Que cada vez que nosotros le pongamos nuestras cargas al Señor, ¿verdad? Debemos de decirle que Él se las lleve y no preocuparnos por nuestras cargas, porque muchas veces nosotros con nuestros problemas, nuestras situaciones, somos muy cargadas, ¿verdad? No sabemos ni qué hacer, nos enojamos, nos ponemos de mal humor, tanta cosa que nos pasa en nuestra vida, ¿verdad? Pero si le dejáramos todo al Señor, dice, me gusta como lo que decía aquí, ¿verdad? Debes decirle al Señor que vas a atenderla y acostarte en ella como una cama. Uh-huh. Dice, ¿entiende usted? Servir al Señor en el Cristo ascendido es simplemente un descanso, ¿verdad? Entonces no es nada de que nosotros nos debemos de preocupar, sino que esto es un descanso, ¿verdad? Porque cuanto más lo adoramos, dice, tanto más descansamos. Entonces, toda la diferencia se encuentra en el Cristo ascendido. Sí. Servir en Él es verdaderamente un descanso,
¿verdad? Si nosotros servimos en este Cristo, para nosotros va a ser un descanso. Pero si servimos en nosotros, esto va a ser muy difícil y como que, ay, no, como cuesta y vamos a poner muchos peros, ¿va? Y también me gustaba, ¿verdad? De lo que yo estaba leyendo, que debemos de alabar al Señor, ¿verdad? Y darle gloria a Él, ¿verdad? Porque Él es ese Cristo, Él es esa tierra elevada. Y debemos de decirle que vivimos en esta tierra y que andamos en esta tierra. Y todos nuestros problemas, todas las dificultades, todas nuestras aflicciones, todas nuestras cargas están debajo de nuestros pies. Cuando nosotros estamos en este Cristo ascendido. Entonces dice que esto se va a volver como un asiento para nosotros. Nos vamos a sentar en ellos y ya no vamos a sentir todo esto, ¿va? Sino que vamos a disfrutar al Señor. Le tenemos que alabarle a Él y darle gloria a Él por las cosas, ¿verdad? Porque realmente muchas veces nos afligimos, ¿verdad? Cuanto más dificultades tengo, tanto más disfruto del Cristo ascendido. Esta es la experiencia de Cristo. Es maravilloso, ¿verdad? Porque realmente me tocó mucho, porque es cierto, ¿va? Muchas veces tenemos problemas y dificultades y nosotros nos aturdimos, nuestra mente se confunde, ¿verdad? Y no acudimos al Señor. Pero nosotros cuando acudimos al Señor disfrutamos de Cristo, porque realmente Él es el que lleva todos nuestros problemas y todas nuestras situaciones. Y me gusta mucho porque, digo yo, cuando nos volvemos al Señor, esto es lo más precioso, ¿verdad? Porque nosotros nos podemos volver al Señor. Tal vez ya nos hemos enojado, tanta cosa, ¿verdad? Que sucede en nuestra vida. Pero si nosotros nos volvemos al Señor, disfrutamos al Señor. Porque, como decía el hermano, nosotros no somos perfectos tampoco. Pero amén, porque nos podemos poder volver al Señor y lo podemos disfrutar. Alabado sea el Señor. Gloria a Cristo. Estoy en el Cristo ascendido. Amén. Amén. Aleluya. Excelente. Gracias, hermana, por compartir. Vamos a repasar y viendo por todo lo que el hermano nos comparte el día de hoy en este párrafo y qué maravillosas las experiencias que han tenido y la apreciación también que pues tienen con respecto a este Cristo ascendido. Recordemos siempre que estamos viendo las características de la buena tierra, ¿verdad? Venimos viendo que la tierra es alta, bueno, que la tierra es ancha, también que la tierra es alta, que es donde hemos estado estos últimos días. Y todo esto es característica de Cristo, por un lado, características que le pertenecen a Él, pero por otro lado, puesto que está en nuestro interior, características que nos pertenecen a nosotros de alguna manera. Es decir, están en Cristo dentro de nosotros, pero nos toca a nosotros probar de ellas, acudir a ellas, experimentar estas características de Cristo. Cristo es como una medicina que es buena para todo. ¿No se recuerdan o no han visto esas medicinas? Mire, si se toma esto, le va a curar la indigestión, eso le va a curar también, le va a quitar la flema, y esta medicina también le va a quitar la catarata de los ojos, y esta medicina también le va a curar la garganta, y esta medicina nos va a ayudar a todo tipo de problema que tengamos. De alguna manera, Cristo es una medicina todo inclusiva, que todo lo soluciona, que todo lo arregla. Pero el título este es bien curioso porque habla del servicio, ¿verdad? Servir en el Cristo ascendido. Y mire, el enfoque que el hermano le da al principio es la forma a veces en que nosotros usualmente laboramos en la iglesia, laboramos en el servicio. Y podríamos decir esta pregunta: si le dicen a usted o me dicen a mí, mire hermano, ¿quiere usted ayudar con los niños? Como cuando teníamos los almuerzos aquellos semanales.
hay que ir a cocinar, hay que barrer el local, y después cuando termina hay que volver a barrer y trapear, limpiar esto, recoger la basura, y que no sé qué, que no sé cuánto. Cuando nos ponemos a pensar en todo lo que hay que hacer, ¿cuál podría ser un pensamiento inicial? Si me dicen a mí, mire, quiero ir a hacer todo ese chanzal, todo ese trabajo, ¿qué es lo que podemos pensar de eso? Les pregunto. Que no podemos. ¿Cómo parece todo O eso? que Mucho solo trabajo, yo. ¿verdad? ¿Verdad? Porque cuando hicimos los equipos para hacer la limpieza, había veces que llegaba solo uno de las dos personas. ¿Y cómo nos parece todo ese montón de trabajo? Muy, ¿qué? Muy Súper cansado, pesado. muy pesado, ¿verdad? Me voy a cansar mucho, ¿verdad? Voy a estar toda la reunión sudado, sudado, sudado. Pero esa es la apreciación general o normal que todos tenemos en nosotros mismos. Entonces, el servicio tiende a ser difícil, ¿verdad? Coordinar con las hermanas, coordinar con los hermanos. Hay muchos que tenemos un carácter fuerte o una manera de hacer las cosas. ¿Se recuerdan cuando alguna vez barríamos el local y les decía, bueno, primero barra todo para allá, ahora dé una trapeada, lave el trapeador y da otra trapeada? Ah, no, yo trapeo sin barrer, así recojo el polvo. Y entonces todos tenemos una manera diferente de hacer la limpieza. Todos tenemos una manera muy particular y creemos y todos pensamos que la manera que usamos es la mejor manera, pero nos cuesta coordinar, nos cuesta servir porque lo hemos venido haciendo en nosotros mismos. ¿Ah? Entonces, voy a tocar algunas partes de la lectura y luego nos vamos a venir como para en medio. Pero, digamos, empieza el hermano explicando que fue a Dinamarca y que estaba dando una conferencia, pero había un hermano ahí que era el que daba las conferencias usualmente y le decía, hermano, usted se ve que no está cargado, no está preocupado por todas las cosas que hace y dice. Entonces él dice, pues no, la verdad es que no. Y el hermano le preguntaba porque se veía tan tranquilo con todo lo que tenía que hacer. Pero el secreto es que lo hacía el hermano Lee en ese momento lo hacía en Cristo. Entonces, algo que mencionó Carolina, que mencionó por aquí, eran dos cosas. Una era darnos cuenta, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dice, tenemos que comprender y experimentar a Cristo a tal grado y alabarlo porque es espacioso, porque es el Cristo espacioso y el Cristo ascendido. Muy bien, entonces esta era la cosa, aplicar y recordar, ¿verdad? Una es aplicar y otra recordar. Aplicar a Cristo en su situación. Aplicando a Cristo en la situación, vamos a poder experimentar al Cristo ascendido y sabrá también que ha ascendido con él. Entonces, parte de la lección grande en esta ocasión es aprender a aplicar a Cristo en medio de la situación. Dijo, la hermana Elena mencionaba el asunto de los problemas. Dice aquí, a nosotros muchas veces, ¿qué pasa con nosotros? Se nos olvida que tenemos al Cristo adentro. Y nosotros decimos, pues yo creo que la religión ha hecho que nosotros tengamos una idea equivocada. Porque, pues ciertamente, la verdad es que necesitamos a Cristo. Ahora bien, ¿dónde está el Cristo que necesitamos? Les pregunto otra vez. ¿Puede alguien abrir su micrófono y decir, ¿dónde está el Cristo que usted necesita? ¿Mm? ¿Dónde está? ¿Está en mí? Claro, No. pero a veces, eso es Sí. lo que... ¿Y se ha ido de usted, hermana Elena? No, él está ahí. Lo que pasa que en veces con las situaciones, como decimos, va, lo tenemos encerrado. Lo hacemos por un lado y más salen a exhibirse nuestros problemas, nuestras situaciones y no él. Eso pienso. Muy bien, pero Cristo no se ha salido de nosotros, ¿verdad? Ahí está todavía. Aunque hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos, Él no se ha salido de nosotros. Y esto tiene toda la razón, lo que dice aquí. Se nos olvida que tenemos a Cristo.
simplemente se nos olvida y no lo aplicamos en la situación. Entonces, dice el hermano, no piense que soy una persona especial o particular. Dice, yo soy una persona normal. Soy tan débil igual que usted, pero tengo este secreto. Miren el secreto. Cuando me enfrento con problemas, yo digo, dice el hermano, Señor, te alabo. Está en medio de un problema, en medio de una situación y nos está dando el secreto. Cuando me enfrento con problemas, digo, Señor, te alabo. Aquí está otra oportunidad de experimentarte. Entonces, yo quisiera insistir un poco en estas palabras que mencionaba antes alguien, ¿verdad? Recordar y aplicar. ¿Qué tenemos que recordar? Que tenemos a Cristo dentro. Que tenemos a Cristo dentro de nosotros. No se ha ido y no se va a ir. Ese es un asunto. No se ha ido y no se va a ir. Pero cuando estamos en medio de la dificultad, nos sentimos solos. Y decimos que es que nadie me ayuda. Pero si tenemos al Señor dentro, necesitamos laborar y estar conscientes todo el tiempo que el Señor está dentro de nosotros. Y cuando nos enfrentemos a la situación, ¿cuál fue el secreto que el hermano nos está compartiendo acá? Él dice, te alabo, Señor. Este problema es en realidad una oportunidad para experimentarte. Este problema lo que va a hacer es que me va a hacer que vaya a orar más. Este problema va a hacer que vaya a la palabra más, porque necesito la respuesta. Y la respuesta está en el Señor. La respuesta está en Cristo, ¿verdad? La respuesta no está preguntándole a todo el mundo qué haría, sino la respuesta está en el Señor. Amén. Entonces vamos a irnos ahora un poco más en medio. Dice aquí el hermano que por la experiencia y por la manera de él, dice, hermano, alabado sea el Señor. Yo nunca me preocupo, porque la iglesia es del Señor, ¿verdad? Pero él se da cuenta de eso. Esto es simplemente, se debe a Cristo. Estoy en el Cristo que ascendió al cielo. No sé cómo preocuparme, pero sí sé cómo alabarlo. Esta es otra parte del secreto que leímos al final. En medio de la situación, alabar al Señor. En medio de la situación, gracias, Señor, por este problema. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Esto es parte del secreto de aplicar. A aplicar al Cristo ascendido. Cristo está muy por encima de todas las cosas, ¿verdad? Especialmente de las aguas de la muerte. Y no solo está arriba de las aguas de la muerte, muy por encima de esto, sino que ha trascendido sobre todas las capas que se oponen, las capas de oposición. Entonces, hermanas y hermano Mario, que está por ahí, buenas tardes. Entonces, estamos viendo el asunto de servir en el Cristo ascendido. Cuidar a nuestros hijos de alguna manera es un servicio al Señor. ¿Habían ustedes considerado esto alguna vez? Cuidar a nuestros hijos es nuestra responsabilidad. Los trajimos aquí y tengo que cuidarlos, ¿verdad? O cuidarlas. Pero también es un servicio al Señor. Ahora, ¿cómo servimos al Señor? Dos opciones. O lo servimos en nosotros mismos, y después de un día largo, después de una semana, yo estoy hasta aquí. Cansado. ¿Qué tal el trabajo? A ver, Carolina, ¿cómo está el trabajo? Carolina. Bueno, Paula, despierte a Carolina, por favor. También se durmió. Ah, bien. Entonces, pero ¿cuál es la respuesta usual, hermano Mario, cuando le dice a usted? Perdón, Josué, es que se trabó el teléfono. Está bien. Entonces vamos a hacer la pregunta otra vez porque no la habías escuchado. Ajá, decime. Ahí está. ¿Cómo es que después de un día de trabajo, cómo estamos nosotros? ¿Cómo dice? Mira, ¿y cómo estuvo el trabajo? Normalmente, ¿cómo respondemos? Cansados. ¿Verdad? Agotados. ¿Verdad? Ya no queremos nada.
Nadie. Peor ahora, ¿verdad? Que dicen es que usted está desde la casa, pero el trabajo se ha triplicado. Yo he hablado con más docentes y de veras se sienten más Exacto. cansados que antes, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, no es juzgar en este caso a la hermana Carolina, porque igual yo paso horas. Ahorita que estuvo lloviendo, se fue el internet y nomás terminamos la reunión, tengo que volver a conectarme al trabajo y reponer las horas que no pude elaborar. Pero después de 12 horas sentado aquí, después de 14 horas, a veces tengo que quedarme después haciendo música o algo para alguno de mis clientes. Entonces, ¿cómo se siente uno? Cansado. Pero ¿qué tal si trabajáramos, realizáramos nuestra labor diaria en el Cristo ascendido? Miren lo que dice por acá abajo. Cuando nosotros servimos en el Cristo ascendido, ¿cómo debería ser nuestro servicio? Como un descanso. Exacto. Entonces, si para nosotros, y para mí, si para ustedes, su trabajo y su servicio, ya sea en la iglesia, con su familia, en su trabajo, es algo que es un cansancio y es una cosa que no queremos ver a nadie, seguramente hemos estado sirviendo y laborando en nosotros mismos. Dice aquí, cada vez que sientes que tu obra en el Señor es una carga, debes decirle al Señor que vas a atenderla y te vas a acostar como en una cama. ¿Eso qué significa? Que realmente cuando nosotros estamos trabajando y sirviendo especialmente, debemos tocar al Señor, recordar dónde está en Él, porque el servir al Señor en realidad es un descanso. En el Salmo 23, la experiencia de ser pastoreados por el Señor nos conduce como un punto final a los pastos verdes y a las aguas de reposo, donde lo que hace Dios con nosotros es darnos descanso. Necesitamos tal experiencia. Un momento, por favor. No, un momento, por favor. Entonces, estábamos comentando que estamos aprendiendo el secreto, cómo es servir en el Cristo ascendido. Recordemos el asunto que siempre Cristo está en lugares altos. Él está en lugares altos. Y ahí en esos lugares altos nos hizo descansar. Cuando estemos en medio de problemas, agradecerle al Señor, alabar al Señor y recordar que tiene que... Y entonces, en ese momento recordamos, y cualquier labor se va a volver para nosotros un descanso. Amén. Amén. Así que, pues yo creo que vamos y ya hemos captado un poco cómo es que está esta lectura en esta tarde. Una vez más, servir en el Cristo ascendido. Amén. Yo sé, tal vez alguien no sé si la hermana Elena quisiera comentarnos algo después de leer, después de escuchar el compartir de todos los que hemos compartido. ¿Qué más nos podría decir? ¿Qué siente usted ahora con el Cristo ascendido, hermana Elena? Bueno, que es un Cristo maravilloso. Ay, perdón, es que no sé dónde está esta cosa. Ya, ahora sí. Se volvió a ir atrás. ¿Se oye? Problemas técnicos, hermana Elena. ¿Verdad? Sí, hermana, yo sí la escucho, hermana. Yo también escucho, sí, eso sí es cierto. Ah, bueno. Todos le escuchamos, todos le escuchamos. Amén por este Cristo maravilloso, va, este Cristo ascendido. Como le digo, me gusta mucho, va, porque de veras que debemos depender del Señor, ¿verdad? Y no de nosotros mismos, porque sin el Señor nosotros nada vamos a poder hacer. Y esto es muy, bueno, en mi experiencia esto ha sido, ¿verdad? Que sin el Señor yo no puedo hacer nada, ¿verdad? Y estando en el Señor, pues yo creo que las cosas son más fáciles para hacer, ¿verdad? Es muy maravilloso de veras que nosotros dejemos actuar a este Cristo ascendido en nosotros, ¿verdad? Como decía el hermano, es cierto que el Señor ahí está, Él no se va, somos nosotros que lo dejamos a Él a un lado, ¿verdad? Y Él siempre está ahí, como dice Apocalipsis, tocando la puerta, a ver si lo dejamos entrar, ¿verdad?
Y amén, porque cuando nosotros dejamos entrar al Señor, esto es maravilloso porque lo disfrutamos a Él, ¿va? Y sabemos que Él está ahí para todo, ¿verdad? Pero realmente me gusta la experiencia del hermano, ¿verdad? Que él en todas las dificultades, pues él no le ponía asunto, sino que alababa al Señor. En cambio, en mi experiencia es diferente, ¿va? Hay algún problema, alguna situación, rapidito el enojo, la ira, ¿verdad? Pero si yo en ese momento alabara al Señor, todo sería diferente. Me gusta mucho en eso del grupo de las hermanas, ¿verdad? Que está ahorita, que dice que nosotros debemos alabar al Señor. Nosotros, si no podemos orar, decía ahí las hermanas, lo que debemos de hacer es alabar al Señor, porque cuando alabamos al Señor, dice que el enemigo se va, y porque nosotros alabamos al Señor, ¿verdad? Debemos de cantar un himno, dice, si no podemos orar, pues cantemos un himno, alabémosle al Señor para que el enemigo se vaya y para que Él esté siempre bajo la planta de nuestros pies. Amén. Mi hermana. A ver si no les molesta, Carolina y hermana Paula, si pudieran comentarnos algo ya al final de esta reunión, después de todo lo que hemos escuchado de todos. Sí, comparto lo que hablaba la hermana Elena, y en realidad debemos de aplicar esto a nuestra vida. Y pues en lo que leímos, hablaba acerca del servicio, pero como comentaban ya ustedes, debemos de aplicar este Cristo ascendido en todo, aún en nuestro cansancio, en los problemas, en las decisiones, porque incluso cuando nosotros tomamos alguna decisión, pues nos sentimos ofuscados o preocupados, pero en realidad nosotros debemos de descansar en el Señor y debemos de saber que estamos en este Cristo ascendido. Y me gustaba el ejemplo que ponía Josué, donde bueno, decía, ¿verdad? Que si, ¿dónde está el Señor? Y el Señor está dentro de nosotros. Y nosotros todavía pensamos que nuestra vida está muy aparte de la del Señor, y eso no es así. Nuestra vida está unida a la del Señor. Entonces debemos de recordar y aplicar que estamos viviendo en este Cristo ascendido y poder descansar en Él y ver todos los problemas pues que están debajo de nuestros pies, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor porque tenemos este Cristo ascendido que jamás se va a ir de nosotros. Nosotros estamos unidos a Él. Amén. Amén, porque tenemos este Cristo ascendido. Le damos gracias al Señor y lo alabamos, ¿verdad? Porque podemos ver cuánto el Señor nos ama, cuánto Él está con nosotros y no nos ha dejado. Ciertamente a veces, como decía el hermano ahí, nos olvidamos, pero el Señor es maravilloso, ¿verdad? Él no se olvida de nosotros y sabe la situación en la que estamos pasando. Admiro yo mucho a este hermano porque digo yo, él deberá ser un siervo entregado al Señor, porque ahí puedo ver, ¿verdad? Que el otro hermano le pregunta a él, ¿verdad? Que si no está preocupado por todo lo que tiene que hacer, y le dice, mírenme a mi cara, le dice, me mira usted preocupado. Y hermanos, a veces es lo que hacemos nosotros como personas, ¿verdad? En lugar de decirle a la gente, ¿verdad? ¿Cómo está o cómo amaneció? Decirle, sí, estoy bien, porque estoy en el Cristo ascendido, ¿verdad? Pero más bien nos ponemos a quejarnos. Nuestra vida no es esa, en nuestra vida está el Señor ahí. Debemos de entender que Dios no se separa de uno, como dijeron las hermanas, ¿verdad? Él duerme, come, vive, respira con nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros, nuestra preocupación no debe de ser de estar preocupados, sino como decía el hermano, alabado sea el Señor. Y ahí yo en la mañana había amanecido saber mal, ¿verdad? Pero decía, Señor, te alabo, Padre, porque podía leer, pues volvimos a repetir otra vez la lección, ¿verdad? Y estoy leyendo Jeremías desde el principio, ¿verdad? De este joven, de cómo es que Dios le pone una gran carga, y yo me imagino, ¿verdad? ¿Qué cara haría él, ¿verdad? Y cuando el Señor le dice, no, sí, yo voy a poner en tu boca, dice, palabras, tú vas a hacer, dice, una persona como bronce, dice, tú vas a construir y vas a derribar. Hermano, nosotros también tenemos al Cristo ascendido, ese Cristo maravilloso que un día tocó a cada siervo.
y que fueron levantados con su poder. Yo admiraba a ese joven porque me imaginé, no tal vez un muchacho de 18 años, tal vez de unos 15, tal vez, digo yo, porque ahí dice un muchacho, dice, no dice un joven, pero cómo es que el Señor lo llama desde temprana edad, y digo yo, cuántos jóvenes han perdido esa comunión con el Señor, vea cuánto se pierde en la juventud, ¿verdad? No sirviéndole a uno al Señor cuando el Señor pone en nosotros palabras, dice, ¿verdad? Para que podamos hablar de Él, ¿verdad? No estamos solos. El Señor está con nosotros, ¿verdad? Él es aquel que va delante de todos los problemas, de las necesidades, de los obstáculos, de como decían los hermanos, de hermana Elena, va de las enfermedades. A veces tanto que nos quejamos, pero me doy cuenta que ya no debemos de estar diciendo, va, estoy así, estoy allá, sino que decir, ve, aleluya, gloria al Señor, porque el Señor así me tiene, ¿verdad? Porque Señor, no fue fácil caminar en esta tierra. Y nosotros todo lo queremos fácil, todo queremos que nos haga como nosotros queremos. Pero, ¿verdad? Debemos devolvernos a Él y decirle gracias, Señor. Porque a ti te places que yo esté así, ¿verdad? Entonces, aleluya, alabado sea el Señor, porque Él es nuestro Cristo ascendido, Él es nuestro descanso, Él es nuestro refugio, nuestro buen pastor. ¿Cuántas cosas podemos decirle y alabar al Señor? Amén. Amén. Hermano Mario, no sé si quiere compartirnos algo después de haber escuchado lo que compartimos esta tarde. ¿Tal vez tiene algo por ahí? Bueno, hermano, amén, pues porque le doy gracias a Dios, pues gracias al Señor, pues que Él es el Cristo ascendido, ¿verdad? Que para cualquier dificultad que tengamos, pues ahí está Él, ¿verdad? A escucharnos y a perdonarnos más que todo, a todos nuestros pecados. Por cualquier circunstancia que nosotros estemos, a cualquier hora, ahí está el Cristo ascendido. Me admira un poco y me gusta porque lo que leí un poquito, póngale pues así como ¿cómo se llama? La persona esta que lo sacrificaron apedreándolo, el nombre de Esteban, ¿verdad? En su sufrimiento, él lo aclamaba y todo. Entonces yo pienso que descansó en el Señor y ya no sintió tanto ese dolor, ¿verdad? Porque estaba descansando en el Señor. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pues hacernos a Él, ¿verdad? Y tenerlo a Él, precisamente, aunque es una lucha constante que se tiene, ¿verdad? Porque no es fácil, siempre, pues, somos pecadores, ¿verdad? Y caemos por cualquier tentación, pues, pero ahí está el Cristo ascendido, que Él, pues, todo nos complace y todo nos da, ¿verdad? Amén, aleluya. Cristo está ascendido, Él está en lugares altos y junto con Él nos hizo sentar. Entonces, a aplicar a este Cristo. Cuando estemos en la dificultad, a alabarlo, darle gracias, recordar que está en nuestro interior y Él puede ser el suplir para cualquier situación. Amén. Ese es el Cristo que tenemos. Y miren al final lo que dice. Dice aquí, aplique usted al Cristo en su situación. Así experimentará a Cristo como el ascendido y sabrá también que ha ascendido con Él. Ahí nos incluye a nosotros. En Cristo ya, dice, en Cristo usted y yo ya hemos ascendido de los cielos. Oh hermanos y hermanas, qué Salvador es Él. Qué Cristo es Él para nosotros. Qué salvación. Qué liberación. Él es el Cristo viviente que ascendió a los cielos. Tenemos que comprender y experimentar a Cristo a tal grado. Tenemos que alabarlo porque es el Cristo espacioso y el Cristo ascendido. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias, Señor, por que nos pudimos reunir una vez más. Gracias por mis hermanas, por mi hermano Mario. Te recordamos a las demás hermanas también y te agradecemos por todo esto que nos has hablado esta tarde. Amén. Gracias que tú nos hablas. Tú eres el Dios que siempre nos ha hablado. Te agradecemos, Señor, por tu hablar tan amoroso. Amén. Señor Jesús, gracias que nos sigues hablando. Señor, Amén. gracias por tu palabra. Gracias por tu familia y gracias por tu vida, Señor. Amén. Amén. Gracias por tu Sí, vida, Señor. Señor. Amén. Que nos da, Padre.
Padre. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros, Señor. Amén. Gracias por esta palabra, Señor, que nos ha Amén. ayudado bastante, Padre. Amén. Oh, Señor, te alabamos, Señor. Amén. Estamos Sí, agradecidos contigo, Señor, por todo lo que nos has dado, Señor. Amén. Oh, fiel eres en cada una, Amén. Padre. Sí, Te Señor. alabamos y te Amén. bendecimos. Amén. 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 Sí, Señor. Tú eres fiel. Tú nunca nos dejas, Señor. Tú siempre estás ahí, Señor. Tú estás en nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos podemos volver a ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, y por tu benevolencia amorosa, Señor. Te agradecemos, Señor, porque tú eres maravilloso, Señor, y solo tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda gloria, Señor. Señor Jesús, Señor, por mis hermanas, Señor. Esta tarde, gracias por esta palabra, Señor, porque yo sé, Señor, que te necesitaban, oh Señor. Cada una de mis hermanas te necesitaban, oh Señor, en esta palabra, Señor. Gracias, Señor, porque nos veniste a alentar, nos veniste a llenar, nos veniste a dar fuerza, Señor, para que nosotros sigamos adelante, Señor. Amén, Señor. Amén. Amén, hermanas y hermanos Mario, estar con ustedes esta